Buenas noches con todos. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la clase de tributación, turno noche. Estamos en la quinta semana. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profesora, buenas profesora, noches. sí se le escucha. Ok. Muy bien, entonces bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Con ganas de aprender tributación? ¿Sí? Muy buenas noches, sí. Buenas noches. Bien, entonces vamos a empezar la clase viendo nuestra práctica, la que hemos dado. Vamos a resolverla. Vamos a Sí, compartir con Miss, por todos. favor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Está muy fácil, facilísimo. Veo que se han equivocado muchos de ustedes, pero igual, bien. Entonces, siempre es bueno aprender. Y si tienen algún reclamo, lo hacen a través del campus, ¿ya? Son muchos alumnos, aquí son como 50 y tantos, y ahora creo que han aumentado 3 más, así que somos como 58. Y por favor, si tienen algún reclamo que hacer con relación a su nota de la práctica, porque me puedo haber equivocado, son, como les digo, muchos alumnos, lo hacen a través del campus, me mandan un mensaje y me dicen, soy la alumna tal del curso de tal, por favor revise mi práctica, ¿ok? Bien, entonces la pregunta 1 y 2, ya saben que era más teórico, ¿no? Que era impuestos, cómo se clasificaban los impuestos, creo que la mayoría, aunque algunos también igual se equivocaron, ¿ya? Entonces vamos a ver la práctica. Sabemos que cada infracción tributaria está regida por una norma tributaria, ¿no? Es una norma tributaria y hay diferentes infracciones tributarias. Por ejemplo, hemos visto que hay infracciones de no presentar las declaraciones en el plazo, hay infracciones, a ver, silencio por favor, hay infracciones sobre no omitir el tributo, y cada uno tiene como consecuencia una multa, una forma de sancionar esa infracción tributaria, ¿no? En este caso, en nuestro caso habíamos visto el artículo 176, el numeral 1, sobre la presentación de la declaración jurada fuera de plazo. Entonces habíamos visto que la multa se paga de acuerdo al régimen donde el contribuyente se encuentre. Si estoy en el régimen MIPE o general, voy a pagar una UIT que para este año es 4.400. Si estoy en el régimen especial, voy a pagar el 50% de la UIT, que es 2.200. Y si estoy en el NRUS, voy a pagar el 0.6% del ingreso del mes o el 5% de la UIT. Entonces yo aquí tengo que elegir el que es el más alto, el monto más alto, ¿no? El monto más alto. En este caso, habíamos visto que el monto más alto es las 5 UITs. Bien, entonces, y aquí teníamos la subsanación voluntaria, ¿no? O sea, la rebaja de esta multa, ¿sí? Si, por ejemplo, había una subsanación voluntaria con pago, me descontaban el 90% si estoy en el régimen general o MIPE. Si estoy en el régimen especial, pagaba 220 y si estoy en el NRUS, solo 22. Si la subsanación voluntaria era sin pago, entonces me descuentan el 80%. Entonces, si estoy en el régimen general, pago 880, si estoy en el RED, 440, y si estoy en el NRUS, 44. Y subsanación inducida es cuando ya la SUNAT me ha notificado, ¿no? En ese caso, me van a descontar el 60%, o sea, solamente pagaré el 40%, que es 1.760, y sin pago, la mitad, ¿no? 2.200, 880. A ver, por favor, los chicos que entran con sus
Micrófonos tienen que apagarlos, por favor. Les suplico respeto a la clase. Y el NRUS igual, ¿no? El 50%. Entonces, en la pregunta 3 nos decía que es un contribuyente del NRUS, ¿no? El NRUS, que sus ingresos mensuales son 4.800, ¿no? La norma dice que a esos 4.800 hay que hay que multiplicarlo por 4 y sacarle el 0.6%. Es 115.20 o también el 5% de la UIT. El 5% de la UIT es 220. La norma dice que yo tengo que elegir el monto mayor. En este caso es 220, ¿no? Es una subsanación con pago. A ver, subsanación voluntaria con pago. Si es con pago, entonces me van a descontar el subsanación inducida, ¿no? Porque creo que le llega la rebaja. Le notifica la SUNAT. Entonces es una subsanación inducida con pago, ¿no? Si estoy en el NRUS, entonces es 88 soles, ¿sí? ¿Hasta aquí todos estuvieron? La multa es 220 por solamente el 40%. Entonces es 88 soles. Pero la tasa de interés que les había puesto al inicio de la práctica es, la tasa de interés es 0.9%. Entonces 88 por 0.9% es 0,792 entre 30 por ¿cuántos días? 32 días, donde paga el contribuyente. Me sale 0.8448 más 88, entonces a pagar es 89 soles. En la pregunta número 3. ¿Sí? En la pregunta número 4 era del régimen general, subsanación voluntaria con pago. Aquí también podrían hacer con pago luego de 17 días. Si estoy en el régimen general, ¿cuánto es la multa? 4.400. Una UIT. Y si una subsanación con pago, ¿no? Si es una subsanación con pago, me van a descontar el 90%. Entonces solamente voy a pagar el 10%. Entonces si es una UIT por el 10%, voy a pagar 440. A esos 440 le tengo que multiplicar la tasa de interés por los días. ¿Cuántos son? Días 17. Entonces sería 440 por 0,9%, 3.96. Entre 30 días por 17 me sale 6.98. Entonces sumo y me sale 447. ¿Sí? Y la pregunta 5, igual, está en el régimen especial, el 50% de la UIT, 2.200, y hay una subsanación inducida con pago. Si es una subsanación inducida con pago, le van a descontar el 40%. El 60%, perdón. Entonces solamente va a pagar el 40%, 880 por la tasa de interés es 0,9, entre 30 por los 16 días. Entonces a pagar será, en la ciudad te redondean, en la pregunta 3, a pagar 89, en la pregunta 4, 447, en la pregunta 5, 884. ¿Ya? Profesora, una consulta, Sí. no sé si mi pantalla estará mal, pero no se mueve su pantalla o no sé, o no lo está moviendo usted, creo. Quería ver paso por paso, pero creo que, no sé si será mi pantalla que no se mueve o será la suya, por favor. No, la mía tampoco no se mueve. No, no estoy ¿Ah, visualizando. sí? Está en negro. Deja un favor, si Ay, se podría mover. no les creo. A ver, de repente creo que mi internet está fallando. Sí, porque quiero Sí, seguirla, pero mía no no sé se qué. ve. ¿Ahora ustedes ven? Ahora sí, Ahora, sí sí, me puedo recién, visualizar. recién está moviendo, sí, recién está moviendo recién. Ah, ya. Miss, Sí.
Le quisiera pedir un favor. No sé si este Excel lo que nos está mostrando ahorita lo podría subir al aula virtual para Ya. poder nosotros también repasar. Claro, practicar, ya, listo. Sí, Miss. Entonces lo voy a subir ya en la sección de tarea, ya, para que ustedes puedan visualizar. Sí, profesora. Sí, Ya, muchas sí, gracias. porque de repente aquí no Sí, lo van a, Miss, no lo van a gracias. poder visualizar y de ahí me hacen el reclamo respectivo si tienen alguna, alguna consulta o reclamo sobre su práctica, ¿ya? Ya, ok. Ya, Miss. Ya, listo. Entonces hoy vamos a ver el tema del nacimiento de la obligación tributaria. La próxima semana tienen la presentación de sus trabajos, ¿verdad? Es la Sí, próxima Miss, la semana, ¿no? exposición. Sí, Sí, la profesora. exposición. Ya, entonces vamos a tratar de avanzar porque como somos muchos, somos como 50 alumnos y creo que van a ingresar 3 más. Entonces, me puedo de repente equivocar, por favor, si tienen algún, ya les dije, algún reclamo, lo hacen a través del campus virtual, me mandan, pero me dicen su nombre y el curso, porque a veces me mandan, profesora, y ellos piensan que yo tengo varios alumnos, ¿no? Del cuarto ciclo hasta el 10º ciclo, entonces no sé quién es, ni qué, de qué ciclo, ni qué curso. Entonces tienen que indicar, ¿ya? Nacimiento de la obligación tributaria, ya saben, a ver, por favor, apagar sus micrófonos. Chicos, por favor. ¿Cuándo nace una obligación tributaria? ¿No? Nace cuando se realiza un hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación, ¿no? Por ejemplo, cuando el que vende sus bienes, el que presta servicios, ahí nace el nacimiento de la obligación tributaria. El momento que yo vendo un producto o presto un servicio, ese momento yo me estoy obligando a pagar un tributo, ¿verdad? Por eso es que la obligación tributaria nace cuando se realiza un hecho previsto en ley. Entonces hay una ley, hay un nacimiento de la obligación tributaria y hay un hecho generador, hay un contribuyente, ¿no? Dentro de las obligaciones tributarias tenemos las formales, las sustantivas, las funcionales, ¿no? Dentro de las formales, ¿qué hacer, no? A ver, por favor, sus micrófonos, por favor, chicos. Si no, no vamos a avanzar con la clase. Si entran a la clase, por favor, con el micrófono apagado. Gracias. Entonces, esas obligaciones tributarias son formales, sustantivas y funcionales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una obligación y no cumplo, por ejemplo, en presentar mi declaración jurada, no cumplo en pagar mi tributo, omito, de repente tenía que pagar de IGB 60 soles, pero yo presento solamente 50. Estoy infringiendo una norma tributaria. Y si estoy infringiendo una norma tributaria, entonces voy a ser susceptible a una multa, ¿no? Miss, Igual disculpe, tengo que pagar, sí, sí, disculpe, en el caso Mauricio. de que, digamos, se declara y el IGB que pagaste está mal, Ya o puedes, sea, me refiero a que está mal en que pagaste de más. Ahí no ya hay pues, multa, no hay multa, también hay multa, también hay hay multa por multa. pagar de más. Así es. Ok, Hay multa porque no has cumplido la norma. La norma te dice que tú debes de pagar el 18%, ¿sí? claro. Entonces, si tú has incumplido Y y pagar te más. dicen una fecha, entonces tú tienes que pagar una multa porque has infringido esa norma. Pero, por ejemplo, si has pagado de más, te puede servir como un crédito fiscal, ¿no? Si has pagado de más, o bien puedes pedir la devolución de ese tributo, o de lo contrario, pasa a cuenta de tu pago
del siguiente mes. Eso también lo puedes solicitar. ¿Sí? ¿Alguien más me Miss, quería? Miss, disculpe, Gracias, Miss. ¿me escucha? Sí, sí, José. Miss, sí, Miss, una consulta. ¿Siempre se va a pagar el 18% porque de empresa a empresa no es el 13% nada más? No, el 18% para todos es para todos los contribuyentes, ¿no? El 18%. ¿Y el 13% cuándo se paga? El 13%, no he ¿Sí? visto en el IGB. Profesora, creo que 13%. hay impuestos que a empresas selectivas que ya sea brindando un Ah, servicio a comunidades o como llevar señal telefónica a algunas zonas, ok. el Estado les dice un Hay unas porcentaje menor al excepciones. 18%, ¿sí? Unas Ah, claro, ya. casos Son empresas especiales. excepcionales, ¿no? Hay casos excepcionales. Seguramente están sujetas a algún beneficio tributario. Por ejemplo, hay beneficios tributarios en las zonas de frontera, en las zonas de la selva, ¿no? Que tienen beneficios. ¿Sí, Miriam? Me hizo una consulta. Por ejemplo, como había dicho, digamos, si yo declaro una compra, ¿no? Que ha sido tal monto y mi IGB ya me salió el resultante, pero al momento de volver a revisar la declaración me doy cuenta que la compra, el monto no era lo que realmente es, ¿no? Sino que se equivocó al digitar o qué sé yo. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede realizar o qué se puede hacer para solucionar? Porque ya tengo entendido que sí hay una multa ya. Tienes que hacer una subsanación de tu declaración jurada y tu pago. ¿Ya? Si, por ejemplo, has declarado de menos, entonces, ¿qué has cometido ahí un error no solamente has cometido un error no has revelado los datos ciertos, entonces has omitido un impuesto. Y ahí tienes que pagar el 50%, ¿no? Y depende en qué circunstancia tú vas a subsanar. Si es una subsanación voluntaria antes de que te notifique, se dé cuenta la SUNAT, entonces se pueden hacer unas rebajas. ¿Sí? Entonces, por eso hay varias infracciones tributarias, como habíamos visto, ¿no? Una de declarar fuera de plazo, hay otra por declarar, omitir información. Por ejemplo, mis ventas son 70,000, pero yo solamente voy a declarar que mis ventas son 30,000. Ahí estoy omitiendo una declaración, ¿no? Una declaración y va a perjudicar o va a modificar mi base imponible, por tanto voy a pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, cada infracción tiene sus multas. No todas las infracciones tienen las mismas multas. Solo habíamos visto un caso de declarar fuera del plazo establecido, pero hay infracciones por no llevar contabilidad, por no declarar, etcétera. Eso está en cada una de las tablas del Código Tributario. Bien, entonces por eso en una obligación tributaria hay un acreedor, que es el sujeto activo, la obligación tributaria, el contribuyente, ¿no? Y los responsables, ¿no? El poder tributario, ¿no? Que está del gobierno central, conformado por el Congreso, Ejecutivo. Los acreedores tributarios son el gobierno central. ¿A quiénes le pagamos los tributos? Al gobierno central, ¿no? A través de la recaudación de la SUNAT y de aduanas. El gobierno regional, el gobierno local, ¿no? Y algunas instituciones que ya habíamos visto. Entonces, el deudor tributario es el contribuyente, ¿sí? Aquel que realiza o respecto el cual se produce un hecho generador. Entonces, el responsable es el contribuyente, ¿sí? De pagar sus tributos tal como dice la ley. Yo no puedo pagar mis tributos como yo pienso, sino como dice. Por ejemplo, si yo tengo que pagar el 18% del IGB, tengo que cumplir. Si yo tengo que pagar el impuesto a la renta en tal forma, tengo que cumplir, ¿no? Y el sujeto pasivo, ¿quién es?
el Estado, ¿no? El Estado desde el Estado central, desde los gobiernos locales, regionales, y esta obligación es exigible, ¿no? Es exigible, es decir, desde que nace una obligación tributaria, se convierte en exigible. Es decir, te la va a cobrar la SUNAT sí o sí, ¿sí? Desde el momento que sacamos nuestro RUT y desde el momento que nosotros vendemos un servicio o un bien, desde ese momento están haciendo la obligación tributaria y estamos comprometiéndonos a pagar ese tributo. Por eso es que nos exige, ¿no? En este caso la SUNAT o la municipalidad, ¿no? Y también, por ejemplo, nos puede a nosotros cobrar si no, digamos, no, pero yo tengo una multa y no pago, lo puede hacer, hemos visto, coactivamente, ¿no? Pueden embaucarte tus bienes, pueden embaucarte o pueden apoderarse de tus cuentas bancarias. También es una forma de cobrar tus deudas tributarias. ¿Sí, Miriam? Sí, Miss, una consultita. Digamos si la empresa no quiere pagar y se niega prácticamente y hace, da de baja a la empresa, en activo, no ha habido, ¿qué podría pasar ahí con la SUNAT? Ya, bueno, si una empresa se da de baja, ¿no? O quiebra, ya es todo un procedimiento. Muchas empresas han hecho eso. Por ejemplo, deben un montón de plata a la SUNAT y se dan por quiebra, ¿no? Pero hay un procedimiento para darse por quiebra, ¿no? Tengo que informar, tengo que liquidar mis bienes, ¿no? Tengo que liquidar mi mercadería. Entonces, en ese caso, es un procedimiento, si ellos sustentan de que están en quiebra, no saben cómo pagar, tienen muchas deudas, tienen que hacer un procedimiento ya con la SUNAT, ¿no? Bien, entonces para la determinación de la obligación tributaria, el artículo 63 del Código Tributario se refiere a base cierta y a base presunta. Siempre cuando analizamos auditorías, ¿no? Liquidaciones, fiscalizaciones de la SUNAT, la base cierta es la base que informa el contribuyente, ¿no? Miren, ¿quién te dice cuánto debes de pagar? ¿Alguien te dice? Solamente la norma te dice que vas a pagar el 18% o el 29.5% del impuesto a la renta, ¿no? No te dicen el monto, pero el contribuyente él mismo se autoliquida, ¿no? Y dice, mira, como yo he tenido 100.000, ¿no? Entonces voy a pagar el 29.5% de mi impuesto a la renta. Entonces yo pago con mi declaración jurada en la SUNAT, ¿no? La SUNAT no le dice, tanto vas a pagar. Entonces el mismo contribuyente pone el monto que va a pagar. Entonces dice, ya, yo he ganado 100.000, entonces voy a pagar 29.5. Pero la base presunta es cuando, después de un proceso de verificación, de fiscalización de la SUNAT, dice, no, tú no debes de pagar el 29, el monto, porque tus ventas no son 100.000, sino son 120.000. Entonces, aquí es donde aplica la SUNAT, ¿no? La base cierta y la base presunta. La base cierta es aquella que determina o informa el contribuyente, y la base presunta es cuando la SUNAT determina cuánto es el monto exacto que debes de pagar. Entonces, estas deudas tributarias, ¿no? Tenemos el tributo más las multas más el interés moratorio. No es que yo solamente voy a pagar el 18% y no pago ni el 18%, no pago en la fecha indicada. Tengo que pagar el tributo
más las multas. En nuestro caso solamente hemos visto las multas. En todo caso deberíamos de reconsiderar si no hemos pagado el tributo, deberíamos de pagar el tributo mismo más la multa más el interés moratorio. El interés moratorio ya sabemos que se aplica un porcentaje diario, ¿no? Diario que tenemos que pagar. Entonces, esta es la forma como se paga la deuda tributaria. Tributo más multa más interés moratorio, pero también hemos visto que nos podemos acudir o podemos reducir, ¿no?, estas multas con algunas rebajas que nos ponen de acuerdo al régimen de gradualidad, ¿verdad? Entonces ese régimen de gradualidad nos va a bajar, nos va a condonar, nos va a bajar un poco la multa, siempre y cuando lo hagamos, el porcentaje difiere, ¿no? Si lo hacemos en forma voluntaria o si lo hacemos cuando ya la SUNAT nos ha notificado, ¿no? Entonces el pago, tenemos los obligados son los deudores tributarios, también a las empresas a veces no solamente contratan a representantes, por ejemplo, en muchas de las empresas es el administrador, el responsable de pagar los tributos, ¿no? Los impuestos, el contador, sobre todo, a ver, los chicos que van a terminar contabilidad, nos hacen firmar un contrato de trabajo y nos dicen, ya, usted va a ser el responsable de pagar el tributo, y si que usted no paga el tributo correspondiente, adecuado, en la fecha indicada, entonces si hay una multa, entonces tiene que pagar con su sueldo, ¿no? Porque imagínense, yo soy empresario, ¿no? Yo no sé nada de tributación, no sé qué es el IGB, no sé qué es el impuesto a la renta, solamente soy el accionista, el que pongo el dinero para el negocio. Y contrato a un administrador o un contador y le digo, ya, usted se va a encargar de la parte tributaria. El contador no cumple, me viene la SUNAT, me pongan una multa. ¿Quién es el que tiene que asumir esa multa? Porque esa multa es pérdida para la empresa. El contador o el administrador. Ojo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ser contadores o vamos a llevar una contabilidad, tenemos que ver bien las cláusulas. ¿Sí, Miriam? Miss, y si digamos la empresa no lleva su contabilidad, pero da a asesoría jurídica o a otro servicio de contabilidad, ¿no? Y se descubre que en el 2019-18 hay multa, pero sin embargo la contabilidad que ha llevado por tercer servicio de una contadora externa, ya no está asumiendo ya. Entonces, ¿qué podría pasar ahí? Bueno, en todo caso, depende del contrato que tú has hecho con esa empresa, ¿no? ¿Cuáles son las cláusulas? Por eso hay que ver los contratos. Si la empresa asume, ¿no? O el contador asume que va a asumir toda la responsabilidad tributaria, entonces él tiene que asumir. Pero por eso hay que saber con quién contratamos y a quién contratamos. En este caso, por ejemplo, si ha sido en el 2019 y ha sido un contrato así verbal, ¿no? Porque la mayoría te lo hacen en forma verbal, entonces, ¿quién tiene que asumir? El contribuyente. Bien, entonces hay muchas diferencias en la imputación de pago, hay que pagar, por ejemplo, en la cobranza coactiva, los costos y gastos, los intereses moratorios, el tributo, la multa. Ya saben entonces, chicos, que toda infracción tributaria tiene sus consecuencias, ¿no? De pagar sí o sí, te va a cobrar la SUNAT, la municipalidad o la institución acreedora. Y los intereses, ¿no? Los intereses ya sabemos que el año pasado era el 1% cuando declarábamos fuera del plazo, y ahora ha bajado 0.9% como consecuencia del COVID, como modo de incentivar, pues, ¿no? Que no paguen mucho las empresas. Ahora mismo
Hay muchas empresas que están sin liquidez, ¿no? Están sin liquidez, antes era 1.5, ¿no? Era 1.5 el interés, ¿no? Y también, así como nos exigen, también la SUNAT puede darte facilidades de pago. Hemos dicho que te puede dar aplazamientos, fraccionamientos, ¿no? Cuando uno lo solicita, te puede dar, hay empresas que tienen multas pues millonarias, ¿no? Y siempre piden fraccionamiento, aplazamiento, también hay formas donde te puede... Sí, Edgar. Sí, profesora, buenas noches. Buenas Quería preguntarle, mayormente lo que son los aplazamientos van de acuerdo a un cierto monto o es ¿cómo se puede decir? Para todos aplica. Ya. Por ejemplo, en el 2020 hubo un régimen de aplazamiento. En realidad, ahí pudieron acogerse todos los contribuyentes, así sean de cualquier régimen tributario, por motivo del COVID. Entonces le dieron un plazo, un aplazamiento y un fraccionamiento. Entonces hay veces hay campañas, ¿no? Hay donde se pueden acoger los contribuyentes. Pero si es en una cuestión así normal, también tú puedes solicitarlo, ¿no? A través de la página, de la página web de la SUNAT. A veces también no te aceptan, depende del caso, ¿no? Del contribuyente. Pero el 2020 he visto que muchas empresas se han acogido al aplazamiento y fraccionamiento hasta el 2022. Me parece que van a pagar sus pequeñas multas, ¿no? Bien, pero también, eso es lo que le decía, hay devoluciones, ¿no? Por pagos indebidos, por pagos en exceso. Por ejemplo, si yo, como decía, ¿no? Si yo pago de más, puede haber, de repente, no he calculado bien y pago de más, ¿no? Entonces puedo yo pedir que me devuelvan o de lo contrario, que pase para el siguiente periodo, ¿no? Puedo hacer ese trámite de devolución o de repente he hecho un pago indebido, he pagado un impuesto que no debo, pagos en exceso o también la tasa de interés, ¿no? No menor a la tasa pasiva del mercado, puedo yo pedir, ¿no? Si he pagado de repente una multa que no me corresponde más los intereses, puedo yo pedir que me soliciten o me devuelvan, ¿no? Y bueno, hay compensaciones, hay formas de pago, ¿no? Hay compensaciones, todo lo que es, hay condonación también, hay condonación, perdón legal de una deuda tributaria, por ejemplo, los gobiernos locales pueden condonar intereses moratorios, ¿no? Por eso, por ejemplo, nos mandan nuestras notificaciones, ¿no? Que hay amnistía de deudas, condonaciones de deudas, por ejemplo, eso pasa sobre todo en las municipalidades, ¿no? Hay campañas cuando pagas el impuesto predial, ¿no? Baja policía, entonces te condonan algunos intereses, algunas moras, ¿no? Y la confusión o consolidación cuando se reúnen de un mismo sujeto la condición de deudor, acreedor. Entonces, hay formas también de la condonación, la confusión o consolidación de las obligaciones tributarias. Y también hay deudas de recuperación onerosa, ¿no? Aquellas deudas cuya gestión de cobranza puede resultar más cara que el monto a cobrar. Imagínense, tú debes, es un pequeño contribuyente y debe 222 soles del 2016, 2015, ¿no? Entonces, imagínense recuperar esos 200 soles del 2015, hay que hacer la cobranza coactiva, pagar Entonces, a veces hay también ciertas campañas donde pueden tener esas obligaciones, las dejan sin efecto, ¿sí? Y
Hay también deudas de cobranza dudosa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si hay una empresa que se ha dado de baja, ¿no? Se ha dado de baja, se ha declarado insolvente, ¿cómo le cobro? Bueno, primeramente, igual, ¿no? Hay bienes que puede la SUNAT apoderarse de algunos bienes cuando hay una empresa, por ejemplo, en liquidación. Si es una empresa en liquidación, tiene que informar a la SUNAT. Entonces la SUNAT va a tratar de recuperar todo lo posible, ¿no? De sus bienes, por ejemplo, hace poco creo que se ha dado de baja la empresa Soyuz, ¿no? No sé si ustedes conocían, los que viajamos ahí, Cachincha. Se dio, ahora por motivo de la pandemia, se dio de baja, ¿no? Yo no soy insolvente, solamente cambió de nombre, imagínense. También le sacan la vuelta a la SUNAT, ¿no? Para no pagar sus tributos. Lamentable, pero cierto, ¿no? Y hay empresas grandes, por ejemplo, las empresas de fútbol, ¿no? La U, ¿no? Sobre todo tienen deudas millonarias con la SUNAT, ¿no? Pero bueno, también es cuestión de política, ¿no? Entonces, y la prescripción, ¿no? Puede también prescribir, ¿no? En algunas formas las deudas tributarias, ¿no? La exigencia del pago de la deuda, los plazos, por ejemplo, cuando el contribuyente presentó declaración juradas, puede prescribir a los 4 años, a los 6, a los 10 años, de tributos retenidos y percibidos no pagados, a los 4 años en compensación y devoluciones, ¿no? Pero en casos extraordinarios, como dice el artículo 43 del Código Tributario. Pueden prescribir, a veces sacan después las deudas antes del 2010, ya quedan sin efecto, ¿no? De pequeños contribuyentes, por ejemplo, ¿no? Entonces puede también pasar esa prescripción, ¿no? De las deudas, ¿no? O de repente cuando ya han pasado un juicio, ¿no? Administrativo, judicial, también, y si ya se ha agotado todo el juicio, ¿no? Que hace el contribuyente con el, entonces también pueden prescribirse, ¿no? Bien, entonces hay una obligación tributaria formal de hacer, de no hacer, de consentir. Ya hemos visto la semana anterior, ¿no? Los derechos de los administrados, qué derechos tiene el contribuyente, etcétera. Bien, hasta aquí tenemos alguna consulta. ¿Sí? Ya sabemos cómo nace la obligación tributaria, cómo se paga, cómo nos van a exigir, ¿no? La SUNAT. Entonces, es importante que tengamos en consideración. Bien, y ahora vamos a ver, ahora le voy a subir eso de la práctica y ahora voy a presentar. Sabemos que la próxima semana, como somos muchos, vamos a, seguramente las 2 horas de clase, nos vamos a dedicar a presentar nuestros trabajos de investigación. Y de repente no vamos a ni siquiera terminar. Solamente tenemos pocas horas en este curso, ¿no? Nos gustaría tener unas 4 horas para aprender un montón, pero tenemos solamente 2 horas a la semana. Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo de aprender. La tributación es muy amplia, ¿no? Cada uno tiene, si yo, por ejemplo, quiero solamente explicar el IGB, pues el IGB es amplio, el impuesto a la renta es amplio, toda la forma de tributar, ¿no? El impuesto a la renta, las personas, el impuesto a la renta que también primera categoría, segunda, tercera, cuarta, quinta, que también, pero sí la vamos a ver, sobre todo el IGB y el impuesto a la renta, vamos a verlo en clase. Bien, entonces vamos a ver el impuesto general a las ventas, ¿no? El 18%, el impuesto general a las ventas. ¿Qué dice? ¿No? Todos pagamos siempre, hemos escuchado el IGB, ¿no? El IGB es un impuesto general a las ventas, es un impuesto que grava todas las fases
de los ciclos de producción. Desde que yo compro una materia prima, ¿no? Está gravándose el IGB, ¿sí o no? Desde que compro, por ejemplo, unos materiales, compro maquinarias para constituir una empresa, estoy generando el IGB. Entonces, este IGB es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución. Está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que se adquiere. La tasa, ¿no?, que se aplica es el 18%, pero el 16% es la tasa gravada más el 2% que va al impuesto de promoción municipal. Entonces es el 16 más el 2%, de tal modo que la operación gravada es el 18%, ¿no? Esta es la tasa que se aplica a todas las fases del ciclo de producción. ¿Qué características tiene? El IGB se le denomina no acumulativo, porque solo grava el valor agregado en cada etapa del ciclo económico. ¿Sí, Vilma? Vilma Díaz. ¿No te escucho bien? ¿Puede repetir del 16% y del 2%, por favor? Ajá. Se aplica la tasa del 16% en las operaciones grabadas del IGB, es decir, el IGB está constituido por el 16%, que es realmente las operaciones grabadas, más el 2% del impuesto a la promoción municipal. Por eso es que la tasa en todo es el 18%. ¿Sí? Porque el 2% de estos 18 va a ir al impuesto de promoción municipal. ¿Sí, Edgar? Adelante. ¿Y el 16% a dónde va, Miss? Sí, profesora. A ver, el 16 ¿a dónde va? ¿A dónde iría? A ver, el 16%. A ver, piensen. ¿A la SUNAT? Claro, Al gobierno la SUNAT, central. al gobierno gobierno central, central. a través de la recaudación de el que recauda, pues es la SUNAT, ¿no? Pero todos esos ingresos van al gobierno central, ¿no? Al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía distribuye ese 16% que tú pagas por la compra, ¿no? Por el precio de compra de cualquier producto o servicio, ¿sí? Y el 2% de esos 18 va al impuesto de promoción municipal. Pero, bueno, esa clasificación la hace el Ministerio de Economía. Nosotros solamente pagamos todos los contribuyentes pagamos el 18%. Habíamos visto las características y qué están grabadas, qué operaciones están grabadas con el IGB. Por ejemplo, las ventas de bienes muebles en el país. Todo acto que se transfiere, los bienes a título oneroso, tales como compraventa, donación en pago, expropiación, adjudicación, de remate, el retiro de bienes, tienen que pagar el 18%. Toda prestación o utilización de servicios en el país se paga, también están grabadas al IGB, y también se consideran pues que es la renta de tercera categoría, ¿no? Para efectos del impuesto a la renta. Entonces, todas estas operaciones están grabadas con el IGB. Asimismo, los contratos de construcción, ¿no? Los contratos de construcción que se ejecuten en el territorio nacional, cualquiera sea su denominación, sujeto que lo realice, lugar o celebración del contrato o percepción de sus ingresos. Entonces, todos los bienes en el país, ¿no? En el país están sujetos al IGB. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una empresa tiene sucursales, digamos, tiene una sucursal en el Perú, pero también vende, por ejemplo, en Argentina, en Chile, ¿no? En cada país donde yo vendo tengo que pagar un
Impuesto General a las Ventas. En el Perú se llama IGB, pero por ejemplo en Argentina creo que se llama el IVA, ¿no? El IVA, en Chile también creo que tiene otro nombre, pero es en realidad el mismo impuesto, ¿no? Por la venta de bienes, la prestación de servicios, los contratos de construcción, ¿sí, Merly? Miss, en cuanto a los contratos de construcción, o sea, quiere decir que las empresas que, no sé, pues que hacen construcciones públicas, ellos también son obligados a pagar. Claro, claro que O sí, sea, tienen que por pagar el decir, IGB. claro, por decir, no sé, pues el gobierno dice, no, va a haber una licitación de una obra pública. La empresa Ajá. que gane, esa empresa obligatoriamente tiene que pagar mensual. ¿Cuánto tiempo dure la obra? Claro, a veces por los contratos se tienen, por ejemplo, para hacer un contrato tienen que emitir un comprobante de pago, ¿no? O de repente con el mismo contrato tienen que pagar el 18%. Sí o sí, Ah, claro, porque en el contrato ya establece el monto también, ¿no? claro. De la obra. Ajá, así es. Mm, Y tienen ya, que mis. declararlo, también tienen que declararlo, tienen que pagarlo, tienen que todo la SUNAT. También la primera venta de inmuebles que realicen los constructores. Por ejemplo, los constructores que hacen los departamentos, ¿no? También tienen que pagar, ¿no? La venta de esos inmuebles. Siempre y cuando todos esos bienes se encuentren en el territorio nacional. ¿Sí? La primera venta de inmuebles y la importación de bienes, ¿no? La importación de bienes se encuentra grabada, cualquiera sea el sujeto que la realice. Dice que no se requiere habitualidad. Tratándose en caso de bienes intangibles provenientes del exterior, el impuesto se aplicará de acuerdo a las reglas de utilización de servicios en el país. En caso de la Superintendencia Nacional de Aduanas hubiese efectuado la liquidación y el cobro del impuesto, este se considerará como anticipo del impuesto que en definitiva corresponda, ¿no? Si, por ejemplo, entonces las importaciones de bienes también están sujetas a pagar el IGB. Esa es la base legal del IGB, el Impuesto General a las Ventas. Nosotros cuando queremos aplicar, seguramente los chicos que lleven auditoría tributaria, por ejemplo, yo les enseño auditoría tributaria, ellos me identifican, por ejemplo, el impuesto, por ejemplo, el IGB, el impuesto a la renta, pero me tienen que adicionar la base legal, ¿no? El IGB es una ley, ¿no? El artículo de la ley del Impuesto General a las Ventas, el decreto supremo, el artículo 2, la ley del IGB. El IGB es una ley, está aprobado por un decreto supremo. Igual el impuesto a la renta es una ley, ¿no? O sea, cada tributo es una ley, ¿no? Y tiene que estar autorizado. No siempre hemos tenido el 18%. Yo les digo que, por ejemplo, hace el 2014 era 17%, primero fue 19%, 17%, y ahora es 18%. Entonces, de repente cada gobierno puede entrar con ciertas disposiciones y puede cambiar, ¿no? Pero lo tiene que cambiar con un decreto supremo previa evaluación. Imagínense si ahora mismo bajaríamos el 18% a 15%, ¿no? De repente entra un gobierno populista y dice, no, ¿para qué van a pagar muchos impuestos? ¿Saben qué? Hay que bajar a 15%. ¿Qué pasaría con el IGB, con la recaudación? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, bajo a 15%? Pues bajaría también todo lo que se recauda para invertir más que todo, ¿no? En el pueblo. Y tiene que, antes de poner alguna ley con respecto al IGB, la recaudación o un porcentaje, tiene que primero analizar cómo está el país para que recién pueda disponer, ¿no? Una ley. Miss, ahí habría Sí. más pobres en un país rico. Uy, ahora ya lo estamos viendo eso, ¿no? Está un poco difícil la coyuntura política y que está influenciando mucho en los empresarios, en los microempresarios. Ahorita muchos tienen temor. Hoy, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora tenemos inflación. Antes no veíamos una inflación, ahora tenemos, bueno, una mínima inflación del 1%. Y bueno, entonces están subiendo los precios,
tenemos una inestabilidad económica y eso va, a pesar que el Perú es uno de los países que se está recuperando muy fácil, de una manera progresiva, acertada, ¿no? La bajada que hemos tenido el 2020 de la economía, ¿no? El PBI se echó pues al suelo, nos estamos Pero, recuperando. ese es el anterior presidente, pues. Sí, pues, sí. Ahora las Profesora, cosas entonces, están sí. difíciles. Buenas Sí, noches, profesora. Entonces, sí, buenas noches. si bajan el IGB, los beneficiados seríamos los consumidores, pero como dice la compañera, se perjudican, ¿no? Las grandes empresas. Bueno, la SUNAT no iba a recaudar menos, no va a recaudar Bueno, más tanto que como todo, la las grandes SUNAT. empresas les convendría porque pagarían menos, bueno, No, o sea, en la renta más que lo en el IGB, que porque el me IGB refiero es solo, que va a recaudar menos la SUNAT, claro, sí. va Ujú. a recaudar menos la SUNAT, regional, van a tener menos ingresos y nosotros vamos a salir beneficiados. Entonces nos conviene que baje el IGB, ¿no? ¿O no? No nos conviene, porque imagínense, es como No. nuestro ingreso. Ya. Imagínense que baje nuestro ingreso y nuestros gastos son muy altos. ¿Qué pasaría? Había un desequilibrio. Claro. Imagínense que tu casa, digamos tu hogar, ¿no? Tienes un ingreso de 2.000 soles y tus gastos son 1.500, ¿no? Y que baje el ingreso. Que baje el ingreso, digamos, a que sea menos de tus gastos. ¿Qué sucede con esa empresa? Tiene déficit. No Tiene puede, déficit. lo mínimo que para que sea rentable es que pueda sobrellevar sus costos o Sus pero gastos. si ni eso cubre, claro, o sus gastos, si ni eso cubre ya hay problemas financieros en la empresa. Así es, estaríamos en un déficit, ¿no? En un déficit fiscal, no podríamos, no habría inversión pública, ¿no? Por ejemplo, la inversión pública es la que genera economía, la que sube el PBI. Imagínate si no hay inversión pública, ¿no? Las carreteras, los puentes, esa es inversión pública. No tendríamos dinero para invertir. Por lo tanto, la economía, entonces no es solamente bajar por bajar. Profesora, Pero una consulta. sí, adelante. Y el añadir un impuesto a un bien, por ejemplo, que le están añadiendo un impuesto a lo que son los departamentos. Ajá. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Más recaudación, me imagino, por parte de la ciudad. Claro, Pero ¿perjudicaría en algo? Claro, los impuestos, por ejemplo, ahora hay un proyecto, ¿no? De ampliar a los terrenos, ¿no? A los terrenos. Me parece que he visto este nuevo impuesto que quieren añadir. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le aumento el impuesto al terreno? Va a subir el monto o el valor de tu bien, ¿no? De tu inmueble. Es una manera de aumentar la recaudación, ¿no? Es una manera de aumentar la recaudación, pero pues ahí tendrían que perjudicarse los dueños de los inmuebles cuando quieran vender, ¿no? O comprar. Pero para la SUNAT, pues o para la municipalidad es un ingreso, ¿no? Pero como dicen en el chat, por ejemplo, el Perú tiene una de las tasas o uno de los países que tiene menos impuestos a comparación de otros países. ¿Sí, Edgar? Profesora, bueno, he leído también en una página que decía que los impuestos se rigen de acuerdo a la inversión extranjera que tenemos, o sea, lo que tiene cada país, tanto también por la participación que tienen los mercados internacionales. De acuerdo a eso es que se rige qué porcentaje sería el conveniente para ponerle a lo que es los impuestos.
Claro que sí, ¿no? Es todo un estudio, ¿no? Un estudio macro, micro, de microeconomía, ¿no? Para ver los impuestos. Por ejemplo, Argentina tiene demasiados impuestos. Por ejemplo, si tú quieres cambiar de pesos a dólares, tienes que pagar un impuesto. Así que es impuestos por todo sitio, ¿no? Y los empresarios pues están ahogados. Solamente trabajan para pagar impuestos y ganan poquísimo, ¿no? Es un país también de tipo de izquierda, ¿no? Que trata de darles todo a la gente, ¿no? Un tipo de gobierno comunista, ¿no? Que piensa más en la gente. Hay gente que recibe solo bonos y ¿con qué dinero? Con la tributación de los empresarios, ¿no? Ojo, hasta no hemos llegado en el Perú, gracias a Dios, no tenemos, creo, los tributos justos, ¿no? Hasta ahora, pero bueno. En ese caso, los empresarios son los más perjudicados porque ellos son los que más trabajan, son generadores de empleos, tienen que pagar a sus empleados y encima tienen que pagar impuestos y encima la gente que no trabaja y que no hace nada, pues son beneficiarios. No estoy de acuerdo. Si eso pasa en Perú, voy a quebrar mi empresa, mis. Pero tenemos que ser como... No quieren contribuir con los pobres. Pero tenemos que ser como los grandes empresarios como Telefónica para no pagar impuestos y vivir de ellos. Tenemos que ser como las grandes transnacionales, que muchos son evasores de impuestos y en el Perú no son sancionados. Así es, ¿no? Lamentablemente no, la justicia no es para todos, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, todavía no, estamos, felizmente el Perú tiene, como les digo, hasta ahora vivimos en un país libre, ¿no? Tenemos estabilidad económica, más o menos como 20 años, ¿no? Tenemos, y esperemos que sigamos en el mismo rumbo, ¿no? Pero sí, los empresarios tienen que tener ese planeamiento estratégico futuro, ¿no? Ahora mismo, si yo soy empresaria, tengo que ver, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita muchos de los empresarios, como le digo, están en stand-by, están esperando el resultado de la política, ¿no? Para seguir invirtiendo. Bien, entonces vamos a ver las exoneraciones o inafectaciones, ¿no? También hay exoneraciones del IGB, ¿no? Por ejemplo, hay inafectaciones a las exportaciones de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior, ¿no? Hay arrendamientos de bienes muebles e inmuebles solo en caso de personas naturales que constituyan rentas de primera o segunda categoría. Hay algunas exoneraciones, por ejemplo, cuando transfieren un bien usado que efectúen las personas de no realizar actividades empresariales, transferencia de bienes en caso de reorganización de empresas, transferencia de bienes de instituciones educativas. Hay ciertas exoneraciones e inafectaciones del IGB, ¿no? La vigencia, como les digo, hay exoneraciones o inafectaciones y también puede haber pues una renuncia de la exoneración, ¿no? Renuncias y exoneraciones, hay exoneraciones inafectas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en un proceso de fiscalización, digamos, y estoy exonerado o inafectado al IGB, yo lo tendré que comunicar, ¿no? Para que de repente la SUNAT tenga conocimiento de esto y poner la base legal, porque estoy inafecto o exonerado de ese tributo. ¿Y cuándo nace la obligación tributaria? Ya hemos dicho, la obligación tributaria pues nace, por ejemplo, cuando vendo un bien, ¿no? Lo que ocurra primero, el retiro de los bienes, lo que ocurra primero, en la prestación de servicios, lo que ocurra primero, en el contrato de construcción, lo que ocurra primero, y en la primera venta de bienes inmuebles, y en la importación. Entonces, ahí es donde nace la obligación tributaria del IGB, y también tengo que pagar en la fecha, tengo que declarar, tengo que pagar, ¿no? En la fecha que me toca de acuerdo a mi rubro, ¿no? Entonces hay
contribuyentes y habitualidad del IGB, el IGB, ¿no? Ya sabemos entonces, los contribuyentes del IGB efectúen ventas en el país, ¿no? De bienes afectos, utilicen el país servicios prestados por no domiciliados, ejecuten contratos de construcción afectos, efectúen ventas afectos a todos los procesos, ¿no? Todos los hechos generadores del IGB. Contribuyentes y habitualidad, tratándose de personas naturales, personas jurídicas, entidades de derecho público. Esta es toda la norma del IGB, ¿no? El reglamento 4 del IGB indica para calificar la habitualidad, bueno, son lo que dice la ley, ¿no? De la habitualidad, contribuyentes de la habitualidad de la transferencia de vehículos importados, por ejemplo, cuando hay vehículos importados, la norma, como les digo, del IGB es amplia, muy, muy amplia, ¿no? Pero nosotros vamos a ver lo más sustancial. ¿Sí, Miriam? Miss mencionó que hacía una auditoría y ahí lo colocaba la ley como ejemplo el IGB. ¿Y cómo podría así interpretarse en la auditoría en este caso? Ya, cuando tú haces, por ejemplo, ¿quiénes hacen la auditoría tributaria? La auditoría tributaria lo hacen los funcionarios de la SUNAT. Yo les había contado que un tiempo yo fui auditora de la SUNAT. Entonces mi trabajo era fiscalizar, es decir, fiscalizar es auditar, ir a una empresa y verificar, ¿no? Verificar sus compras, verificar sus libros contables, sus estados financieros, ¿no? Entonces, al momento de que yo encuentre, digamos, en este proceso de fiscalización encuentro que no se han declarado bien sus impuestos o no han presentado en sus estados financieros todas sus ventas, no han declarado todas sus ventas, han declarado ventas de menos. Entonces, ¿eso qué significa? Es una base legal, infracción tributaria por no presentar o por no declarar, ¿no? Sus ingresos correctamente. Entonces yo tengo cada caso que yo encuentre, ¿no? En alguna infracción lo tengo que declarar como con base legal. Tengo que sustentar. Esta es una infracción tributaria porque está infringiendo esta norma. Y esta norma se encuentra en el decreto legislativo o en el código tributario. Entonces, toda acción de un fiscalizador, de un auditor tributario, tiene que estar representada, sustentada por una norma, un reglamento, un artículo. ¿Sí? A eso se refiere cuando hacemos nosotros una auditoría tributaria. Y cuando, por ejemplo, te entregan, ¿no? La SUNAT, después de haberte hecho toda una fiscalización, te va a entregar el resultado de esa fiscalización y te va a dar la multa, te va a decir que tú has infringido tal cosas, y te tiene que poner también en esa carta que te entrega la base legal, ¿no? ¿Qué infracciones has cometido? Entonces, para ser yo auditora, tengo que conocer en realidad pues casi toda la tributación, ¿no? O lo más sustancial, ¿no? Tengo que conocer la base legal del IGB, tengo que conocer la base del impuesto a la renta, ¿sí? Entonces hay que conocer mucho, mucho, y sobre todo que va en constante cambio, ¿no? La tributación va cambiando muchas veces. Y bien, entonces, ¿cómo calculamos el IGB? El impuesto bruto es igual a la base imponible por la tasa del impuesto, ¿no? Y el impuesto a pagar es el impuesto bruto menos el crédito fiscal. Entonces, aquí tenemos el crédito fiscal. A ver, ¿quién me dice qué es el crédito fiscal del IGB? A ver. Si estamos hablando del IGB, también podemos tener crédito fiscal.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de crédito fiscal? Al IGB que tiene la empresa, Miss. Cuando declaran su compra y su venta, tienen un crédito fiscal a favor de la empresa. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, Miss, es cuando se declara más ventas que compras. ajá. Tienes, no sé, 5.000 soles en ventas y en compras tienes 4.000. O sea, hay un crédito a favor, ¿no? A la empresa. Ajá, Que arrastra el correcto. siguiente periodo. Correcto, correcto. Ese es el crédito fiscal. La próxima semana, ya, vamos a ver un caso práctico de crédito fiscal, ¿no? Después de las exposiciones, para entenderlo un poco más, ¿no? Porque el IGB ya es muy fácil, es la base imponible y le aplico el 18%, ¿no? Pero entonces vamos a hacer un caso práctico de crédito fiscal. Hay chicos que ya lo han visto, lo entienden, pero también hay chicos aquí en la clase que no conocen. Entonces vamos a hacer casos prácticos del crédito fiscal para que esté todo claro, ¿no? Bien, entonces ese es el crédito, el cálculo del impuesto el impuesto del IGB, la tasa del impuesto, lo que les había dicho, ¿no? La tasa aplicable del 18% a partir del 2011, el crédito fiscal, ¿no? El crédito fiscal está constituido por IGB consignado separadamente en un comprobante de pago, que respalda que cuando yo adquiero un bien, un servicio o un contrato de construcción o el pagado por una importación del bien, deberá ser utilizado mes a mes deduciendo el impuesto bruto para determinar el impuesto a pagar, ¿no? Entonces, a mis ventas, ¿no? Al IGB de mis ventas, ¿no? Yo le voy a descontar el IGB de mis compras, ¿sí? Entonces, si hay una diferencia, a eso lo llamamos el crédito fiscal, ¿no? Se otorga el derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes o prestación utilizados de servicios, contratos que reúnan, pero tiene que tener algunos requisitos, sobre todo los gastos, ¿no? Los gastos o costos de la empresa tienen que cumplir de acuerdo a la ley. Por ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, yo quiero pagar menos IGB, ¿no? Entonces voy a presentar mis facturas, a ver, me he ido al spa, ¿no? Mi esposa, la dueña del jefe, del gerente, se ha ido al spa, se ha gastado unos 100, 140 soles, 200 soles, se ha teñido el cabello, ¿no? Se ha hecho... Eso yo no lo puedo pasar como gasto, ¿no? Para pagar menos impuestos. Tampoco, por ejemplo, el gerente de la empresa ha puesto gasolina para su camioneta personal y lo hacen pasar como gasto de la empresa. Ahí estamos violando un principio contable. ¿Cuál es ese principio contable? A ver, los chicos de contabilidad sobre todo, cuando por ejemplo yo utilizo o hago pasar o compro o pago con la factura, ¿no? de mi empresa, pero es un gasto personal, no de la empresa, ¿no? Entonces, Miss, una pregunta ahí. En este caso, justo en esta temporada que estemos todavía con el COVID, hay muchas empresas que han hecho sacar las pruebas a sus trabajadores. ¿Y esas facturas son válidas? Porque han claro que pedido. sí. Eso Pero sí. hay un monto mínimo también, ¿no? O sea, tampoco no puedo poner, tengo un montón de gastos, ¿no? Hay ciertos límites. Ah, ya. Por ejemplo, voy a poner una boleta, una factura de gasto. Somos, por ejemplo, 4 trabajadores de nuestra empresa y nos vamos a ir a comer pollo y vamos a comer 80 pollos a la brasa, ¿no? Entonces, si en un proceso de fiscalización te puedes decir, a ver, ese gasto de 80 pollos, pero si ustedes son solamente 4 trabajadores, ¿no? Y ha sido el aniversario, bueno,
pero 80 pollos o 400 pollos, o sea, cosas exageradas, hacerlas pasar como gasto, tampoco no te la va a aceptar la SUNAT. Entonces no vas a pagar menos impuestos del IGB. Como, por ejemplo, gastos de representación, de repente gastos excesivos de transporte, ¿no? Viáticos, no lo va a pasar como gastos, ¿no? Entonces el crédito fiscal es el impuesto general, pero debe estar, estos son los requisitos para ser acreedores a ese crédito, ¿no? El fiscal, el IGB debe estar consignado por separado en el comprobante de pago, ¿no? Entonces, en el comprobante de pago, el monto de la compra y al costado el IGB, ¿no? Igual en el servicio, en el contrato. O sea, debe estar separado el comprobante de pago, el IGB. Los comprobantes de pago, documentos, tienen que tener ciertas características, ¿no? De los comprobantes de pago, tiene que estar el nombre, el número de RUC, el emisor, la forma. Los gastos por útiles para la empresa sí se puede pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, es una empresa que vende, digamos, que es una librería, ¿no? Es una librería, pero se compran un televisor de 55 pulgadas, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tendría que ver ese gasto de un televisor de 55 pulgadas hacer pasar como gasto en una tienda de librería? Entonces, es absurdo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con presentar esos comprobantes de pago de gastos para minorar el pago del IGB. Entonces dice que tiene que tener estos requisitos formales, ¿no? Los comprobantes de pago deben de consignar el nombre, el número de RUC, el emisor, la forma, ¿no? Que exige la ley, ¿no? De los comprobantes de pago. También deben estar debidamente sustentados, ¿no? Deben de estar sustentados. En realidad ninguna empresa informa lo que es. Así es, lamentablemente, pero el momento que son sujetos a la fiscalización, ahí sí, te pueden encontrar, te pueden hacer pagar, ¿no? Mira, tú te has descontado demasiados gastos, ¿no? Y que no corresponden como crédito, has usado un crédito fiscal que no te corresponde, así que has infringido una norma, ¿no? Entonces todo documento debe ser de respaldar un crédito fiscal con un comprobante de pago, una copia autentificada por el agente de aduanas, ¿no? Sobre todo en la declaración única de la importación de bienes, o también cuando hacemos una liquidación, ¿no? De bienes, tiene que estar, entonces para hacer crédito fiscal, tiene que haber esa liquidación de cobranzas emitidos por aduanas, ¿no? Que acrediten el pago del impuesto de la importación de los bienes. ¿Infringe la norma, es multado? Claro que sí, ¿no? Toda infracción tributaria, por ejemplo, si yo he utilizado un crédito fiscal, entonces yo aquí he omitido información, o he emitido, o he declarado cifras falsas. Aquí, por ejemplo, si yo hago uso de mi crédito fiscal sin cumplir con los gastos autorizados por la ley, entonces he declarado datos falsos. Y por datos falsos, la SUNAT me va a tener que multar, ¿no? Y los comprobantes de pago también tienen que estar debidamente sustentados por el servicio prestado, los recibos emitidos al nombre del arrendador, del inmueble, de los servicios públicos. Entonces, todo el crédito fiscal que nosotros somos y pedimos o queremos favorecernos, tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? Y tiene que cumplir, ¿no?
de acuerdo a la base legal del artículo 18 y 19 de la ley del IGB. Entonces, a muchos abusan del crédito fiscal para pagar menos impuestos. Ojo que después vienen las consecuencias del crédito fiscal, ¿no? Hay una prórrata de crédito fiscal, por ejemplo, que pueden hacer operaciones grabadas, más exportaciones, esto para las empresas importadoras o exportadoras, ¿no? Por 100, las exportaciones de los 12 últimos meses, más operaciones grabadas, hay formas de la prórrata del crédito fiscal. ¿Y cómo declaramos el pago? ¿No? La declaración jurada sobre operaciones grabadas realizamos en el periodo tributario del mes, ¿no? Del mes calendario anterior, de lo cual dejará constancia el impuesto mensual de crédito fiscal, ¿no? Entonces pagamos mes a mes el IGB. Y con respecto al crédito fiscal, aquí tenemos también, por ejemplo, el texto único, aquí está toda la base legal del crédito fiscal, ¿no? Siempre que respalde la adquisición, qué operaciones tiene, por ejemplo, que sean permitidos como gasto o costo, ¿no? Esto lo he puesto ya para que ustedes vean, ¿no? Revisen, pero como les digo, para entender mejor, vamos a hacer casos prácticos en la siguiente clase. ¿Correcto? Excepciones también de comprobantes de pago, por ejemplo, no se perderá el derecho de crédito fiscal por la adquisición de bienes o utilización de cuando el pago del total de la operación, incluyendo el pago del impuesto a la percepción. Bien, entonces aquí hay circunstancias, ¿no? Cuando perdemos también el derecho a crédito fiscal o cuando también perdemos el derecho fiscal, por ejemplo, cuando consignamos datos falsos, cuando presentamos comprobantes no fidedignos, ¿no? Comprobantes que incumplen requisitos legales, ¿no? Y bueno, hay algunas excepciones. Entonces, para hacer uso del crédito fiscal, tenemos que hacer de que todos esos gastos y costos cumplan los requisitos que dice la norma, ¿no? La ley. Bien. Hasta aquí aquí también tenemos un pequeño caso que lo podemos revisar y ya saben entonces que el RUC lo podemos sacar virtualmente, ¿no? Si, por ejemplo, también podemos hacer cambios de domicilio fiscal, suspensión temporal de actividades, ¿no? Muchas empresas se han dado de baja temporalmente o a veces de su RUC, todo eso, todo lo podemos hacer a través de nuestra clave SOL. La clave SOL es la que nos otorga la SUNAT cuando nosotros nos inscribimos como contribuyentes, ¿no? Sacamos nuestro RUC y nos da nuestra clave SOL y a través de la clave SOL nosotros podemos hacer diferentes operaciones, ¿no? Tanto como empresa como personas naturales. La clave SOL, ¿sí? Y es de responsabilidad el uso de la clave SOL, ¿no? Si queremos pagar, si queremos hacer algún trámite, en mesa de partes, queremos emitir boletas, todo lo tenemos que tener a través de la clave SOL, ¿no? De la SUNAT, donde nos da el usuario y la clave para ingresar de acuerdo a nuestro RUC o nuestro DNI. Bien, entonces hemos hecho un resumen de lo más importante de lo que significa el IGB. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Ya sé que la norma es extensa, pero vamos a ver lo más sustancial, lo más importante. ¿Tienen alguna consulta? Vamos a llamar lista y vamos a ver todo lo concerniente a los trabajos, a la clase. A ver, ¿dónde está la asistencia? Aquí está. Estamos aquí con la asistencia de
Alumnos, aquí hay como 3. Tenemos 3 tributación, turno, noche. Vamos a registrar la asistencia. Hoy hemos visto el IGB. El IGB. Bonifacio Reyes, Daniel. Bonifacio, Daniel. ¿Se encuentra? Bonifacio Reyes. ¿Se encuentra? Bonifacio Reyes. No se encuentra. Camargo Vargas, Renzo. ¿Presente? ¿Camargo? Sí. Ya. Cárdenas, Edgar. Presente, profesora. Ustedes son de contabilidad, ¿no? Negocios internacionales. Ah, negocios internacionales, correcto. Castillo Rojas, Ronald. Presente, Miss. Ronaldo, tiene nombre de un jugador de fútbol. Edith Miriam Cueva. Presente, Miss. Kiwi Enciso. Presente. Josber Guamán. Presente, Miss. Rita Guamaní. Presente, profesora. Sí. ¿Ya? Delia Denise Huerta. Presente, Miss. Presente. Tania. Presente, profesora. José Walter Llanos. Presente, Miss. Nepso. Presente, Medina. profesora Medina. Ya. Brian Luis Mejía. Presente, profesora. Joana Milagros Morales. Presente, profesora. Peralta. Balbín. Rubén. Presente, profesora. Zoila Prado. Presente, Miss. Viviana Quispe. Presente, profesora. Reyes Hurtado Ricardo. Presente, Miss. Román Kimberly. Presente, Miss. Roque Jesús Merly. Roque. Ya, entonces aquí no ha asistido Bonifacio ni Roque. Bien. Ahora nos vamos a otro turno noche. Ya, el IGB. Javier Bocanegra. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Shandini. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Catherine Lisette Castro. Catherine. Vivian Chávez. Presente, profesora. Ok. Jordan César Chirinos. Chirinos Andía. Choquehuanca Walter. Presente, Miss. Claros Jonathan. Presente, profesora. Mauricio Daniel Córdoba. Presente, Miss. Ya. Díaz Alvarado Vilma. Presente, Miss. Carmen Rosa Díaz. Fernández Ramírez Sandra. Presente, Miss. Nelson Alberto García. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Vanessa López. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Cristel Malma. Presente, Miss. Ok. Janet Verónica Mancha. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Luis Ángel Medina Martínez. Medina Martínez. Luis Ángel. Miriam Buenas Elisa. noches. Ah, ¿ves? Yo ya Mi- decía, ¿dónde está Medina? Buenas noches. Disculpe, soy Daniel Bonifacio. Lo que pasa es que mi internet está mal, me bota cada rato del Zoom. No sé si ya llamó lista. Sí, Soy justamente. de Ya. negocios internacionales, profesora. Ya, ok. Bonifacio Reyes. Ya. Medina Martínez, Luis Ángel. No vino.
Morán Guamaní, María. Presente, Miss. Ya. Navarro Quispe. Navarro Quispe. Ortiz Chávez. Presente, Ortiz. Ya. Quevedo Cabrejos, Mirta. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Kiko Príncipe. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Eric Adrián Reyes. Hola, Miss, presente. Profesora, hay una compañera que ha puesto en el chat presente, Navarro Quispe. No tiene audio, me dice. Ah, El que ha ok. puesto ahí. Navarro Quispe, ya. Gracias, Bien. gracias. Judith Rivera. Presente, Miss. Rojas Malma. Katia. José Rubio. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Luz Amparito Salvatierra. Silvia del Carmen Soroe. Presente, Miss. Zárate Jorge Luis. Presente, Miss. Ya, entonces aquí no ha venido Díaz, Carlos, a ver quiénes no han venido aquí, Castro, Chirinos, Díaz, No es de Chirino ni mierda, es mi equipo de trabajo y es vamos. Medina, Ya, chicos, Medina Martínez, Rojas Malma, Salvatierra Tocto, no ha venido. Ok. Ya. Ahora vamos a ver otro grupo. Turno noche. El IGB. Ya está. Flores Ramírez, Juan. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. González, Daniela. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Geraldine Juárez. Nilton César. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Corina Guadalupe Terreros. No ha venido, ya. Entonces aquí nos falta tributación. Disculpe, soy Luz Salvatierra de Contabilidad y Finanzas. Mi internet se estaba cortando, Miss. Ya. A ver. Ya no han escrito, profesora. Corina Terreros. Ajá, sí, ya le puse. A ver. ¿Quién más me dice? De contabilidad, ¿no? Sí, Miss, Salvatierra. A ver, chicos, tienen que estar presentes, tienen que estar atentos. ¿Dónde está Salvatierra? Salvatierra Amparito. Sí, Luz Miss, Amparito, gracias. ya. Ok. A ver, ¿alguien más? Allá. Miss de administración, por favor. Administración, a ver. Roque ¿Quién es? Jesús, Miss. Roque Jesús. Ya, ok. Y con el compañero Bonifacio, creo que ahí también, Sí, profesora. sí, ya le puse presente. ¿De contabilidad alguien me dijo? ¿De contabilidad alguien me dijo? Corina Terrero. Tributación. ¿Alguien más que no esté en la lista? Terreros, ¿no? ¿Ya? Hay unos 3 chicos que iban a ingresar el día de hoy. ¿Se encuentran? Sí, Miss. Presente. Rivera. Ya. Ustedes han entrado el día de hoy, ¿no? Sí, Miss. Rivera, ¿y quién más? Los demás creo que no han ingresado. Malma y Miguel Ángel, creo que era el otro. No están en la lista, ¿no? ¿O ya están? Sí, están en la lista. Ya están en la lista. Sí, yo también le dije presente. Y ya. Entonces, ¿qué no han presentado sus trabajos?
No, mi justo estaba viendo ahorita y no hemos presentado el trabajo. Y viene, creo, la práctica calificada tampoco. Claro, ya. Entonces, en la primera lectura, a ver, vamos a ver. Claro. Ay, ¿dónde estoy? Estoy en otro curso. Me he metido al 10º ciclo. A ver, vamos a ver. Están en tributación turno noche. Ya. Entonces, ustedes tienen que cumplir Ya. este trabajo, primer control de lectura. Sistema Y ya están acá. tributario, ¿no? Ajá. Tienen que cumplir, ¿ya? Vamos a aumentarles, vamos a dar un plazo, vamos a... ¿Cómo lo presentamos? Ahí. Sí, lo tienen que subir aquí. Ya. ¿Ya? En sus nombres, si ya figuran sus nombres, les voy a dar hasta el 5 de agosto, máximo. ¿Ya? Porque yo ya debo de subir a las notas. Ya. Entonces, ya tengo que subir al CIBU. ¿Ya? Igual, el segundo trabajo tienen hasta el 5 de agosto para subir. Voy a editar acá también al 5 de agosto. Para que puedan subir. Igualmente su práctica. ¿Ya? Pero como ya hemos visto la práctica, les voy a tener que dar una práctica a ustedes aparte. Ya. ¿Ya? Entonces voy a, en la sección de, ustedes van aquí en la sección, como ya hemos visto la resolución de la práctica, ustedes van a ver aquí en tributación, en el área de evaluaciones va a haber otra práctica, que va a ser solamente para ustedes. Ya. ¿Ya? Hoy, mañana lo voy a subir, ¿ya? Y les voy a dar un plazo de depende de un día, 2 días, hasta el 5. ¿Ya? Mañana voy a subir una hora. ¿Vamos a resolver los dos, la práctica 1 y aparte de eso, o solamente No, 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 no. Para ustedes va a ser otra práctica. Práctica Esa calificada, rezagados. No, esta práctica ya no. Ah, ya. La que va a subir, nada más. Ajá, la que voy a subir. Ya. ¿Ya? Entonces cumplan para que se igualen y recuerden que la próxima semana tenemos la presentación de las exposiciones. Entonces el grupo, ¿quién no tiene grupo? Los 3 últimos que han ingresado, ¿no? A contabilidad, ¿no? Entonces los 3 tendrían que hacer un trabajo. Ya está bien, Miss. ¿Usted nos daría el tema o...? Sí, el tema, a ver, ¿qué tema sería? A ver, ¿qué tema sería? Algún tema que... ya, tendría que ser el impuesto a la renta. Todo el impuesto a la renta, todas las categorías del impuesto a la renta. ¿Ya? Les indicas a tus compañeros para la presentación del próximo martes. Ahí hay que presentar que todo ya. En un formato PPT. Ya. ¿No? Y hay que exponerlo en clase y hay que subirlo también al campus. Hay que subirlo cuando, ahí hasta el 10 de agosto. ¿Hasta esa fecha hay que subirlo? Sí, hasta el 10 de agosto. ¿Y cuándo vamos a exponer? El mismo día. ¿Mismo 10? Sí, así es. ¿Ya? Entonces, por orden de llegada, empezamos a exponer nuestros casos. ¿Correcto? ¿Tienen alguna consulta más, chicos? Ya, entonces voy a subir la práctica y voy a subir la resolución de la práctica, ¿ya? Miss. Sí. Me hizo una pregunta. A mi grupo le ha tocado las nuevas disposiciones. ¿Ya? Para buscar información, pero yo he buscado, no he encontrado, o es que no sé buscar, he buscado en la SUNAT y no he encontrado.
Las nuevas disposiciones. En la SUNAT de repente no lo vas a encontrar, pero en la web sí. Las nuevas disposiciones por el COVID. Tienes que poner COVID-19. Yo no he puesto el COVID. Tienes que poner el COVID, porque las nuevas disposiciones Me da han miedo, sido- dice el COVID. Si no, no te va a salir. ¿Ya? Ya. Claro, Ya, entonces, profesora, disculpe, ¿no? Aparece como normas tributarias en tiempos del COVID-19. ¿A eso se refiere? Claro. Ah, ya, A porque eso. también... ya, profesora. Entonces, con respecto a ello, ya que pertenecemos al mismo grupo. Ah, al ya, mismo grupo. correcto. Ya, mis, gracias. Ahí gracias. van a ver, pues, aplazamientos, fraccionamientos, todo eso, ¿no? Y Ya. también, Esa parte sí encontré, pero yo dije, quizás esto no es, mejor voy a preguntar. Claro, Ya, más mis, vale gracias. prevenir que lamentar. ajá, Un poco confundido. Muchas gracias, Miss. ya, ok. ¿Alguna consulta más que tengan sobre su trabajo? ¿Todo ya está? Sí, Miss, también consultarles cómo se va a presentar a través de un PPT. Todos con un PPT, ¿no? O sea, porque imagínense, presentarlo en Word sería extenso. Claro. Un formato PPT, más o menos que tengan, si son de dos o de tres. Somos los de grupos? 3. Ya, pues, entonces, unos 30 PPTs, ¿no? Wow. Mínimo. ¿O no? Mi tema, mi tema es el que, Miss, nuestro tema es el que indicó hace un rato mi compañera, las nuevas disposiciones Ya. tributarias. Ya, entonces, si son 3, pues será pues 15 PPTs, ¿no? Total. 5, ¿no? Claro, porque ahorita acabo de darle una chequeada rapidísima y no son, son 10. 9 disposiciones, entonces imagínense, 30. Ya, depende del tema, pues, ¿no? Por ejemplo, en el régimen claro. tributario, sí, de hecho. Cada disposición Miss, pero hacer 30 diapositivas será las 2 horas completo para uno solo. Apenas se No, exponen 2 incluidas. grupos. Sí, el código tributario está bien extenso. Ah, eso sí, 30 Chicos, diapositivas. entonces tenemos que tratar de reducir. Cada uno puede hacer máximo 5 PPTs. Máximo. Ok, Miss, gracias. Ya, imagínense cada uno, uy, nos vamos a ir todo el Claro, curso. ahí sí puede ser, pero no 30, pues, Miss, ya no alcanza. Ahora sí, Miss, volvió mi alma a mi cuerpo. Ahora sí, Miss, gracias. Es más, ustedes mejor ya dicten el curso y nos vamos hasta octubre, cuando terminemos hasta el 23 de octubre, ¿no? El 23 de octubre creo que termina la clase. Octubre, noviembre, sí, fines de octubre ya. Sí, a fines de octubre Ya, terminamos. Miss, ¿y el orden usted lo va a definir o es de acuerdo a cómo? Claro, de acuerdo al orden de llegada. ¿Ya? Ah, ya, o sea, es voluntario. Claro, voluntario. ¿Ya? Pero entonces tratar de hacer lo más importante, ¿no? No me pongan mucho chamullo. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la norma? Eso es lo más importante. Es así. Máximo 5 por cada persona. Nos estén contando la historia desde el día que nació, por favor, chicos, sean específicos, ¿eh? Esa Merly tiene las palabras exactas. Ajá. Preciso. Ya. Ok, Miss, Ya, gracias. chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Cuídense mucho y hasta la próxima. Buenas noches con todos. Gracias, Gracias, Miss. Miss. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, cuídense. Hasta luego, profesora. Buenas noches. Hasta luego, Miss.